Hola amigos. Hoy les tenemos un recorrido por las 17 zonas arqueológicas del hermoso estado de Yucatán. Yucatán lo tiene todo: hermosas playas, ciudades coloniales, pueblos mágicos, antiguas ciudades mayas, cenotes y una deliciosa gastronomía. Conoce el estado de Yucatán. Te invitamos a descubrir sus impresionantes sitios arqueológicos, grutas, cenotes, playas, ciudades coloniales, a disfrutar de su exquisita gastronomía y conocer las comunidades mayas. Sus ciudades principales son Mérida, Valladolid, Tizimín e Izamal. Sus playas son Progreso, Telchac Puerto, Santa Clara y Celestún. Sin más, comencemos con este recorrido. Número 1. Zona arqueológica de Acanqué. No solo por el impacto cultural que tuvo durante su esplendor, sino también por la importancia que ha tenido en el estudio de las antiguas culturas mesoamericanas que habitaron la península yucateca. Aunque ha sido poco explorada, sabemos que Acanqué fue un sitio clave en el desarrollo histórico del norte del área maya, lo cual puede respaldarse con la revisión detallada del estilo arquitectónico de sus edificios, a pesar de que solo dos han sido estudiados suficientemente. El edificio, conocido como la pirámide, es una construcción decorada con mascarones, que representan a las antiguas deidades mayas, en su parte superior, dotada también con escaleras en sus cuatro lados, a la manera de otros edificios mayas, como el castillo de Chichén Itzá, o la estructura de Oaxactún, en Guatemala, lo que sugiere que la existencia de contactos tempranos entre los habitantes del norte de Yucatán y la gente de la región del Petén guatemalteco. Por otra parte, el Palacio de los Estucos, construido en el periodo histórico, conocido como Clásico Temprano, es una notable edificación, provista de un espléndido friso ornamentado en estuco, cuyos motivos de aves de rapiña, ardillas y murciélagos, han sido interpretados como símbolos de interacción entre los mayas y las culturas del Altiplano Central, específicamente con la teotihuacana, situación que ha permitido a los estudiosos manejar diferentes conjeturas acerca de la posibilidad de que Acanqué hubiese sido un enclave teotihuacano en la región norte del área maya. Número 2. Zona arqueológica de Isla Pac. En Isla Pac se encuentra una de las más grandes joyas del estilo arquitectónico Puuc, llamada el Palacio, con una magnífica fachada, donde se aprecia un tablero de mosaico de piedra, con greca y otros elementos geométricos. En sus esquinas y en el centro, hay espectaculares mascarones de Chaac. En este tipo de decoración, el edificio es un caso impresionante, ya que los mascarones sobresalen del techo del arco falso. Se localiza a 38 kilómetros al sureste de Uxmal, por la carretera número 261, y entronque a la izquierda con la carretera estatal número 31, y a 113 kilómetros al sur de Mérida. Número 3. Zona arqueológica de Chacmultún. A la antigua ciudad la integran 4 grupos arquitectónicos monumentales, denominados Chacmultún, Cabalpac, Setpol y Central. En conjunto, cubren aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Los 3 primeros grupos, en los que se localizan las estructuras de la zona, fueron construidos sobre colinas. Se niveló el terreno de modo que cada grupo quedara circundado por terrazas artificiales, que realzan su monumentalidad. Rodeando el corazón del asentamiento, se encuentran numerosas plataformas y montículos, sobre los que se construyeron viviendas de diversas jerarquías. Chacmultún se encuentra a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Para llegar se toma la carretera federal número 180, al llegar a Tecax, debe conducirse a las comunidades de Canec, Cancab y Chacmultún. Número 4. Zona arqueológica de Izcambo. Espléndido escaparate natural, que combina apacibles playas y una zona arqueológica. Estuvo fuertemente influenciado por las ciudades mayas de Izamal, Ito, hoy Mérida. Centro salinero, desde el periodo preclásico tardío, cobra auge, desde el clásico temprano, hoy día, aún sigue produciendo este mineral. Ha pasado por varias etapas en su arquitectura, sin embargo, el rasgo más característico proviene del clásico temprano, y se encuentra dentro del estilo petén y megalítico, o izamaleño, caracterizado por pirámides de cuerpos escalonados, uso de esquinas redondeadas,
fachadas con enormes mascarones modelados en estuco y pintados, así como el uso de grandes bloques de piedra en muros y escalinatas, entre otros. Fue muy importante para el desarrollo comercial y salinero de la época prehispánica. Considerado como lugar de peregrinaje y culto a la Virgen, aún hoy se le venera en la capilla construida sobre uno de sus principales basamentos mayas. En el sitio, se puede admirar el Templo de la Cruz, un gran basamento escalonado con una cruz en la parte superior, y el Templo de los Sacrificios. El marco natural son los mangles y las palmas, que le dan un aire tropical y costeño de gran atractivo. Gran cantidad de entierros con ofrendas ricas en cerámica foránea, polícromos de Guatemala, figurillas femeninas de Jaina y Veracruz, hacen de Izcambo un perfecto santuario. Se localiza a 6 kilómetros de Telchac Puerto, a 2 kilómetros de la costa, casi sobre la carretera Progreso-Telchac, a 40 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida. Número 5. Zona arqueológica de Labna. Pequeña pero importante urbe maya, que alcanzó su esplendor entre los años 600 y 900 después de Cristo. Su nombre proviene de la palabra lab, cosa vieja, y na, que significa casa vieja en conjunto. En este sitio predomina la arquitectura del estilo Púbuc floreciente, pero hay algunas muestras del Púbuc temprano, del siglo VIII. Es famosa por poseer una hermosa construcción maya, tallada en piedra, el arco, de notable perfección y fina ornamentación. Debe haber sido la entrada a un recinto dedicado a grandes celebraciones. En su fachada, incluye representaciones de casas de palma y serpientes estilizadas. Como otros asentamientos de la región, Labna tiene un sacbe interno, que sigue un eje norte-sur, y que comunica sus principales conjuntos, el palacio y el mirador. El palacio se localiza en el extremo norte del sacbe interno. Este edificio tuvo varias etapas constructivas, hasta acumular 57 recámaras en 2 niveles. El arco de Labna es un pasadizo abovedado, que sirve como acceso a un pequeño cuadrángulo, ubicado al oeste, el mirador. Labna se localiza a 120 kilómetros al sur de Mérida, y a 42 kilómetros al sureste de Uxmal, por la carretera número 261, desviación a la izquierda en el kilómetro 30, por la carretera estatal número 31. Número 6. Zona arqueológica de Ekbalam. Poseedor de majestuosas construcciones ocultas, entre grandes árboles, es un sitio diferente a todos los del área maya, y no se parece a ningún otro sitio arqueológico conocido. Su historia comienza aproximadamente desde el año 300 a.C., hasta la llegada de los españoles. Fue capital del imperio de Ta, al que rendían tributo los pueblos de la zona oriente del estado, incluyendo parte de la costa, como lo prueban ofrendas de conchas, que han sido encontradas. Abarcó unos 12 kilómetros cuadrados, que incluía un espacio central sagrado, de poco más de 1 kilómetro cuadrado, donde residía la élite, protegido y delimitado por 3 murallas. Estas tenían 5 entradas, donde desembocaban igual número de caminos prehispánicos o sacbés. Se han encontrado numerosos mascarones, frisos y estatuas pétreas con alusiones al jaguar, y grandes personajes de la ciudad, principalmente efigies de sus gobernantes, lo que nos muestra que se trató de una ciudad que estuvo al margen del culto a Kukulcán. El sitio principal ha sido llamado la Acrópolis, el cual es una elevación muy fortificada, y con sus 160 metros de largo, por casi 70 de ancho, y 31 de altura, se cataloga entre los edificios más grandes de Yucatán. Tiene numerosas etapas constructivas sobrepuestas, en las que hay gran cantidad de cuartos abovedados, en diferentes niveles y comunicados por pasadizos. Debajo de las azoteas cubiertas con paja, que protegen la fachada, podemos apreciar el detalle intrincado del arte y del simbolismo, incorporados en esculturas, que adornan este templo, son una maravilla artística. Se localiza a 26 kilómetros al norte de Valladolid y a 186 kilómetros al oriente de Mérida, por la carretera a Cancún. Número 7. Zona arqueológica de Izamal. Esta es una de las ciudades más antiguas de la zona maya. Fue fundada incluso antes de Uxmal y Chichén Itzá, probablemente fue la ciudad más grande de las llanuras yucatecas del norte, cubriendo una extensión urbana mínima de 53 kilómetros cuadrados.
Alcanzó su apogeo durante el Clásico tardío, y su dominio se extendió a una amplia franja costera de Yucatán. En ese asentamiento, se tenía una especial devoción por Samna, dios creador y benefactor de los mayas. La desaparición del asentamiento maya se debe al hecho de que cuando los españoles, en el siglo XVI, fundaron una ciudad colonial en la cima de la actual Maya. Un claro ejemplo es cómo construyeron el gran monasterio franciscano de San Antonio de Padua sobre la Acrópolis. La primera es una majestuosa pirámide construida para el dios del sol maya, Quinichcac Mo. Alcanza 35 metros de altura. Este edificio es el más alto de Yucatán y, por su volumen, el tercero más importante del país. Número 8. Zona arqueológica del Oltún. Las investigaciones arqueológicas realizadas en torno al origen del hombre en el norte de la península han dado resultados satisfactorios. Por ejemplo, la llegada de los primeros pobladores que habitaron Loltún ocurrió entre 9000 y 3000 años antes de Cristo. El hombre de esa época era nómada y se caracterizó por vivir de la caza de mamíferos. Paralelamente a la caza, la recolección de tubérculos, semillas y frutos fueron parte de su dieta. Es por ello que se les denomina cazadores, recolectores. Bajo esa forma de vida, las entradas de las cuevas y los abrigos rocosos como los del Oltún se convirtieron en los lugares favoritos para hacer sus campamentos, habitaciones temporales durante cierta época del año. Se encuentra a 110 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida, y también se encuentra a una distancia de 10 kilómetros al sur del poblado de Oscutzcaf. Número 9. Zona arqueológica de Balamcanche. Uno de los conjuntos subterráneos más importantes de la región. Es una caverna que se utilizó como centro ceremonial de los antiguos pobladores mayas. El pasaje de entrada desciende abruptamente a una profundidad de 10 metros. Las partes exploradas de la gruta comprenden más de 1 kilómetro de senderos. A lo largo de este corredor, los pasajes se interrumpen ocasionalmente por grandes cámaras de más o menos 10 metros de altura y 25 de ancho. A 200 metros de la entrada, se encuentra el trono de Balam, una especie de altar, donde los mayas llevaban a cabo algún tipo de ceremonia, y a la cual se debe el nombre de las grutas. También hay un lago semiseco, donde yacen esparcidas ofrendas mayas, conchas y trozos de jade. Además, en todo el interior de la gruta, se han encontrado incensarios, metales, platos en miniatura, ofrendas de joyería y cerámica, figuras del dios Chac, jaguares de jade e impresiones de manos en las paredes. Del techo, cientos de estalactitas destilan gotas de agua, que al ser tocadas por la luz, lanzan destellos. Al centro de la bóveda, se encuentra una imponente estalactita unida al piso, que semeja una gran ceiba, llamada la ceiba sagrada, que crece en el interior de la tierra y en cuya base, se pueden admirar innumerables piezas ceremoniales de gran valor arqueológico. En esta gruta, podrá disfrutar del espectáculo de luz y sonido, en el cual se relata su historia. También hay un museo, que cuenta con fotografías y cédulas explicativas, sobre los rituales sagrados, que se practicaban en esta gruta, así como un jardín botánico. Balamcanche es digna de ser visitada por su importancia arqueológica, con el respeto que merece un lugar sagrado de los mayas. Se localiza a 6 kilómetros de Chichén Itzá y a 35 kilómetros de Valladolid. Número 10. Zona arqueológica de Osquintoc. Su nombre proviene del maya yucateco, os, 3, quin, solo día, y toc, pedernal. Las evidencias arqueológicas sugieren un periodo de ocupación, a partir del siglo I, en el preclásico tardío, hasta el siglo XVI, con una etapa de auge, durante el clásico, entre los siglos IV y IX. Los principales conjuntos arquitectónicos, llamados Asif, Amay y Acanul, fueron las sedes de poder y resistencia, de los linajes más importantes de Osquintoc. Unidos por sacbés, o caminos, forman el núcleo central del asentamiento, alrededor hay otros grupos menores. El grupo Asif es de una planta casi cuadrangular, con 4 plazas sobre 3 diferentes niveles, cada uno con su escalinata de acceso orientada de norte a sur, una de ellas presenta jeroglíficos. El Satun Sat se encuentra en el sector occidental del núcleo central.
Su planta rectangular se distribuye como un laberinto. Estos ejemplos son raros en las ciudades mayas. Además del Satunzat, solo se conocen otros dos, en Yaxchilán y en Toniná, Chiapas, ciudades del Clásico. El grupo Amay es un conjunto que reposa sobre una gran plataforma, con una escalinata de acceso en el costado sur. Sobre aquella se levanta una construcción piramidal escalonada, estructuras abovedadas, plataformas residenciales y altares, que se distribuyen en 4 plazas. Se localiza en la región más occidental del Puuc, a 70 kilómetros al sur de Mérida. Su acceso es por la carretera federal número 180, que se dirige a Campeche. Número 11 Zona arqueológica de Uxmal. Al sur de Yucatán, emerge con espectacularidad, la zona arqueológica de Uxmal, declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Es una de las zonas arqueológicas de la cultura maya, cuya arquitectura, es de las más majestuosas. Su belleza, se caracteriza por tener palacios bajos y horizontales, colocados alrededor de patios o cuadrángulos, los cuales son ricos en decorados de esculturas, muy detalladas, elaboradas con miles de pequeñas piedras, perfectamente pulidas y ajustadas, formando mosaicos geométricos, de una perfección no igualada, en toda la zona maya. La estructura más impresionante, con una singular forma elíptica, y una altura de más de 35 metros, es la Casa del Adivino. De acuerdo con una antigua leyenda, esta pirámide fue levantada por un enano, en una noche, aunque en realidad, se erigió en 5 etapas, y se diseñó de tal modo, que su escalinata da cara al oriente, hacia la puesta del sol, en el solsticio de verano. El convento, otro de sus grandes edificios, bautizado así por los españoles, quienes al verlo, les evocó algún convento europeo. Probablemente, fue utilizado como escuela de curanderos, astrólogos y sacerdotes. El Palacio del Gobernador, es un excelente ejemplo de trabajo de mosaico en piedra, y lo más probable, es que haya sido elaborado, por cientos de albañiles y escultores. Cuenta con muy bellas esculturas del dios de la lluvia Chaak, serpientes y símbolos astrológicos. La fachada superior, en toda su extensión, es de 100 metros. Su interior consta de 20 cuartos, siendo 20 la unidad sagrada del sistema vigesimal de los mayas. Es considerada, como la construcción más hermosa de Mesoamérica, por su estilo e imponentes proporciones. El cuadrángulo de las monjas consta de un patio central con 4 edificios alargados dispuestos a su alrededor. Resalta por su magnífica decoración, en donde se alternan grecas, celosías, figuras humanas, serpientes, cabezas de tortugas, búhos y mascarones del dios Chaak. Desde el cuadrángulo de las monjas, se presencia, el espectáculo de luz y sonido de Uxmal, en el cual, se narran leyendas mayas de la región, que dieron vida a este místico lugar. Uxmal, fue abandonada alrededor del año 1080 después de Cristo, poco después de llegar a su término, el período clásico. Se cree que su decadencia, se debió, probablemente a una revuelta social, que acabó con la élite gobernante. Uxmal, está situada al suroeste, en dirección a Campeche, a 80 kilómetros de Mérida. Número 12 Zona arqueológica de Chichén Itzá. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO desde 1988, Maravilla del Mundo, desde 2007, sobresalió, como centro cultural y político de la vieja civilización maya. Fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península. En su época de mayor esplendor, fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Los itzáes se establecieron en Chichén Itzá, en el siglo IX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chontales. Forjaron un amplio dominio, con una cultura unificada, cuyo centro era Chichén Itzá. Hacia fines del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu, predominantemente guerrera, los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente, Kukulcán. El cenote sagrado era el corazón de las actividades religiosas, no solo de la ciudad de Chichén Itzá, sino de toda la zona maya. Fue motivo de culto al dios de la lluvia, Chaak,
desde el período clásico tardío en el año 650 después de Cristo, y continuó, hasta fines del postclásico, en 1350 después de Cristo. De su fondo cenagoso, han sido extraídos objetos de oro, jade, cobre, tela y cestería, que aparentemente, fueron arrojados como ofrendas ceremoniales. En la Chichén Antigua, la zona próxima al cenote sagrado, se encuentran edificios de arquitectura maya típica, sin mezcla de influjos extranjeros, como los templos de los 4 dinteles, de los 3 dinteles y del dintel. El conjunto del caracol, consiste, en esencia, de 3 partes, la torre misma, edificio de planta circular, y 2 plataformas o terrazas en rectángulo, sobrepuestas, mayor desde luego en dimensiones la inferior, y de las cuales se eleva la estructura redonda, con escalerilla interna en espiral, circunstancia a la que debe su nombre. El castillo de Kukulcán la serpiente emplumada, mide 60 metros por lado, en la base. Se eleva en 9 cuerpos decrecientes, hasta la altura de 24, alcanzando así, la base, que sostiene el templo, y este levanta sus muros, 8 metros más. Cada fachada o frente, ostenta una ancha escalinata, formada de 91 peldaños de piedra, conjunto, que compone 364 gradas, y añadida la tierra, o la plataforma superior, 365. Rematan las escaleras del castillo, al nivel del suelo, colosales cabezas escultóricas, de figura de serpiente. El equinoccio solar, fenómeno arqueo-astronómico, es el momento en que la Tierra, es iluminada por el Sol, de igual forma, en el hemisferio norte y en el sur. Al atardecer, de los días, 21 de marzo, y 22 de septiembre, días del inicio de los equinoccios de primavera y otoño respectivamente, se observa en la escalera norte de la pirámide de Kukulcán, una proyección solar, consistente en 7 triángulos de luz, invertidos, como resultado de la sombra, que proyectan las 9 plataformas de ese edificio. Al ponerse el sol, crea la apariencia de una serpiente, que gradualmente, baja por una de las escaleras hasta la cabeza, ubicada en la parte baja, hasta completar, la emblemática serpiente emplumada. El proceso, desde su comienzo hasta su culminación, dura aproximadamente 45 minutos. Otro de los fenómenos, que se observa en la pirámide maya, es el equinoccio lunar, que sucede durante la madrugada de luna llena, en el que se repite el juego visual de los triángulos de sombra, en la escalera de la pirámide El Castillo, que simulan el descenso de la serpiente emplumada. Durante el amanecer, de los días 20, 21 y 22 de junio, tiene lugar el solsticio de verano. Este espectacular fenómeno, provoca que la luz ilumine, solo las caras norte y este, de la pirámide, mientras, que las caras sur y oeste, permanecen en la sombra. En invierno ocurre lo inverso, es decir, la parte iluminada se oscurece, y la oscura se ilumina, además, de que no ocurre al amanecer, sino al atardecer, de los días del 20 al 22 de diciembre. El espectáculo de luz y sonido, La Noche de los Mayas, es una narración, de una parte de la historia de los mayas. Chichén Itzá, está localizada al oriente de Yucatán, por la carretera a Cancún, a 120 kilómetros de Mérida. Número 13. Zona arqueológica Sibilchaltún. Sibilchaltún, significa en lengua maya, lugar donde hay escritura en las piedras, en alusión a las numerosas lápidas conmemorativas, encontradas en el sitio, llamadas también estelas. Según los expertos, hubo asentamientos desde el año 500 a.C., es posible que desde antes, perduró, hasta la conquista de los españoles, alrededor del año 1540 después de Cristo. Por su cercanía con la costa, su economía, aprovechó, tanto los productos marinos del litoral del Golfo, produciendo sal, haciendo herramientas de caracol, y consumiendo alimentos del mar, así, como los de tierra adentro, sembrando y cosechando maíz. Aparte de las estelas, en donde sobresale, la número 19, que es considerada, una obra maestra del arte escultórico maya, destaca la mampostería verdadera, es decir, piedras unidas con argamasa y cuñas, así como las bóvedas construidas, con el sistema de piedras aledizas. La ciudad, conserva 12 sacbés o caminos blancos, la mayoría de los cuales, parten del centro, y se dirigen hacia las construcciones de la periferia. Uno de ellos, conduce al cenote Isla K,
que en maya, significa pueblo viejo, uno de los más grandes y profundos, encontrados hasta hoy día, en Yucatán, del cual, se ha rescatado, gran número de piezas arqueológicas, principalmente vasijas. Sus aguas cristalinas, cubiertas de lirios que flotan en la superficie, han sido testigos eternos de la grandeza de este lugar, cobrando inigualable belleza, al ser atravesadas, por los rayos del sol. El edificio más sobresaliente de esta zona, es el Templo de las Siete Muñecas o Templo del Sol, que es una subestructura cuadrangular, de lo que alguna vez, fue un templo monumental, y llamado así, por una ofrenda, que se encontró en su interior de 7 figuras de barro, con forma humana. El fenómeno arqueoastronómico del equinoccio, ocurre en Civilchaltún, los días 21 de marzo, y 21 de septiembre, al amanecer, cuando la puerta del Templo de las Siete Muñecas, se ilumina con el resplandor del sol, que aparece en el horizonte, y, en un momento dado, el disco celeste, queda al centro de la puerta, y crea un espectáculo de luz y sombra, en la fachada poniente. Civilchaltún, reúne en un solo sitio, una ciudad prehispánica, un parque ecoarqueológico, y el Museo del Pueblo Maya, que alberga vestigios mayas y españoles, desde objetos de barro hasta pinturas, armaduras y armas españolas, varias estelas mayas, piedras y dinteles tallados, en excelentes condiciones. También, cuenta con una capilla franciscana del siglo XVI, en medio de la ciudad maya. Se encuentra ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Mérida-Progreso. Número 14 Zona Arqueológica de Cabá. Declarada Parque Estatal, desde 1993. La referencia más antigua, a este asentamiento, es la que aparece, en el Chilam Balam de Chumayel. Según, Fray Estanislao Carrillo, cura de Ticul, en la primera mitad del siglo XIX, el nombre de Cabá, proviene del maya yucateco, Cab significa, mano, y a, que se refiere, al pronombre, él. Lo tradujo, como el señor de la mano fuerte y poderosa. A fines del siglo XIX, el explorador, Theobert Mahler, lo llamó Cabajaucán, Cab, mano, Ajau, señor, y Can, serpiente, es decir, el señor, que sujeta a la serpiente, o el que tiene la serpiente real en la mano. Ciudad conocida, como el segundo centro religioso, más grande del estilo Puuc. Su época de mayor apogeo, fue hacia el año 800 después de Cristo. Su periodo de auge, coincidió con el de Uxmal, durante los siglos IX y X, y, quedó abandonado, en el siglo XI. En este antiguo asentamiento, hay un sistema de sacbés internos, que se distribuyen, sobre un eje orientado, en dirección norte-sur, que sirve, como referencia para ubicar los principales conjuntos arquitectónicos. Entre las principales construcciones del sitio, se encuentran, el palacio, ubicado en una alta explanada, que conforma un cuadrángulo, la Gran Pirámide, y un arco, que marca, el acceso principal al sitio, por el Sacbé de Uxmal, el edificio conocido como, Manos Rojas, una de las más importantes estructuras mayas de todos los periodos, y sitios, llamada Cotzpop. El Cotzpop, es la estructura más importante, y con mayor grado de restauración. La palabra, pop, tiene varios significados, entre ellos, estera, y Kotz, hace referencia, a la forma enrollada, de la nariz del dios, Chak, representado, en 250 mascarones tallados en piedra, a todo lo largo, y a lo ancho de la fachada poniente, de este edificio, si bien, debe añadirse, que, pop, tiene una connotación relacionada, con alta jerarquía o divinidad, y es el nombre, del primer mes, del calendario maya. Un arco maya, en aparente aislamiento, se mantiene hacia el oeste, sobre una pequeña plataforma. El arco, señala, por un lado, el inicio del Sacbé de 18 kilómetros, que conduce a Uxmal, y por el otro, el comienzo de un Sacbé interno. La construcción, ostenta 2 pilares, con moldura sencilla en la parte superior, a partir de la cual, se desarrolla la bóveda maya. Fue un portal, que marcó, de manera sencilla, y a la vez majestuosa, la vinculación política y territorial, de Cabá con Uxmal. Cabá, se localiza a 23 kilómetros, al sureste de Uxmal, por la carretera número 261, desviación a la derecha, en el kilómetro 16,
a 140 kilómetros al sur de Mérida. Número 15. Zona arqueológica de Aque. Ciudad prehispánica, que jugó un papel importante, en el aspecto político y estratégico, durante el período clásico, entre 250 y 900 después de Cristo, ya que se localiza, precisamente, entre Izamal, y la antigua ciudad de To, actual ciudad de Mérida, sobreviviendo, hasta el año 1450 después de Cristo. Cubrió, unos 4 kilómetros cuadrados. Entre los conjuntos arquitectónicos, aún conservados, destaca el palacio. En la parte central, se encuentra una explanada, conocida como, la Gran Plaza. Alrededor de esta área, se pueden observar, los edificios principales, en donde vivía la clase gobernante. Sobresale su sacbé, de 32 kilómetros de largo, por medio del cual, se unía con Izamal. Tiene una muralla, que rodea la ciudad, y cubre parte del sacbé, lo que sugiere, la existencia de conflictos, entre estas dos grandes ciudades, alguna vez aliadas. Cuenta, con una gran variedad de atractivos, como la hacienda enequenera, San Lorenzo Aque, que ha florecido, durante años, gracias al cuidado de sus dueños, añejas máquinas desfibradoras, donde aún se trabaja el enequén, los antiguos sacbés, y un cenote tipo caverna. Aque, se ubica a 32 kilómetros de la ciudad de Mérida, por la carretera número 80, a Tizkokov, desviación a la derecha, en el kilómetro 25. Número 16. Zona arqueológica de Sayil. Centro urbano de gran extensión, desarrollada entre los años 600 y 900 después de Cristo. La distribución de la ciudad, está conformada por 3 zonas. La primera, es el núcleo del sitio, ya que incluye, los edificios de la élite. La segunda, incluye residencias, que alguna vez habitaron los antepasados, y la última zona, se extiende hacia los asentamientos satelitales, de poblaciones que rendían tributo a Sayil. En la fachada de sus edificios, destaca, la decoración de mosaico de piedra. Se podrá contemplar, el palacio, la construcción, más notable de la zona, cuyo segundo nivel, es decorado con mosaicos, de la figura del dios descendente. Además, en sus aproximadamente 70 habitaciones, muestra, la aparición de nuevas técnicas arquitectónicas. Sayil, se localiza a 33 kilómetros al sureste de Uxmal, por la carretera número 261, desviación a la derecha, en el kilómetro 34, y a 112 kilómetros al sur de Mérida. Número 17. Zona arqueológica de Mayapán. La ciudad amurallada de Mayapán, conocida como, bandera de los mayas, considerada, como la última gran capital maya. Tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados, en la que hay aproximadamente 4.000 estructuras. Sus inicios, se remontan a principios de nuestra era, alcanzando su máximo esplendor, en el periodo postclásico. Se cree, que esta urbe, tuvo una población de 12.000 habitantes. Fue fundada, por el grupo Cocom, a quien los expertos, asocian con los portadores, de la llamada cultura maya tolteca. Fue sede de la Liga de Mayapán, una confederación, que reunía, a los caciques de Uxmal y Chichén Itzá. Las disputas por el control, terminaron con la derrota de los itzáes, mismos, que gobernaban la región, y su huida, fue hacia el Petén, donde fundaron la ciudad de Tayasal. La hegemonía de la Liga, fue ejercida, a partir de ese momento, por los cocomes de Mayapán, aunque con fuerte oposición de los habitantes, de los otros reinos mayas, de la península. Dicha alianza, parece haber sido disuelta, hacia el año 1440, cuando los cocomes, abandonaron la plaza, y se asentaron en Sotuta. La ciudad de Mayapán, fue construida a semejanza de Chichén Itzá. Sus principales edificios, son una copia de la capital de los itzáes. El estilo constructivo, incorporaba elementos propios, de la arquitectura, del centro de México, combinados con rasgos heredados de las antiguas ciudades mayas. Sin embargo, con la caída de Chichén, Mayapán, desarrolló un estilo propio, orientado, hacia la reelaboración, de las formas antiguas. Su edificio principal, es llamado, el Castillo, siendo un basamento piramidal, de 9 cuerpos, con una altura de 15 metros, en donde, tiene lugar,
un interesante fenómeno de luz y sombra, durante el solsticio de invierno, idéntico al de Chichén Itzá. También, se pueden observar edificios cívicos, administrativos y religiosos, así como las residencias, de la clase gobernante. Se trata, de edificios construidos, sobre basamentos, que tienen pasillos con columnas, templos y oratorios, con un altar al fondo, y banquetas a los lados. También, son representativos los edificios redondos, conocidos como observatorios, y los pequeños santuarios. Se localiza, al sur del estado de Yucatán, en el kilómetro 45 de la carretera Mérida a Canqué, en la misma dirección, que la llamada Ruta de los Conventos. Bueno amigos, este es el fin del video, espero haya sido de su agrado. Suscríbete al canal y escribe tus comentarios, ¿has visitado alguna de estas maravillas? Comparte este video, para que más gente conozca la grandeza de la cultura maya.